Bueno. Perdón. No, espero que ahora sí. Anunció un acuerdo con Estados Unidos en el tema del agua. Este acuerdo se da después del conflicto que tuvo con el gobernador Javier Corral y con agricultores de ese estado, en el que incluso hubo tomas de presas y hubo un fallecido. Pero si gustan, vamos a ver lo que dijo el presidente. Dificultades para el cumplimiento de este acuerdo. Sin embargo, ellos entendieron la circunstancia especial de la entrega del agua, sobre todo por el conflicto en Chihuahua, la actitud poco responsable de las autoridades de Chihuahua y de otros actores. Y se tuvo que recurrir para cumplir a disponer de agua que se asegura para el consumo humano con el compromiso de el gobierno estadounidense de que si necesitamos el agua para consumo humano, ellos van a proporcionarla, y que si tenemos una situación de sequía severa, también, que es muy importante. En esencia, se evitó una sanción, un conflicto, y se llegó a un acuerdo, un buen entendimiento. Bueno, eso fue lo que nos dijo el presidente en la mañana. Vamos a pedirle a nuestro invitado Arnolfo Montes si puede silenciar su micrófono un poquito, por favor. También habló la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, y explicó de qué se trata el acuerdo. Escuchémosla. Quiero recordar lo que es el tratado. Es un tratado muy benéfico para el país porque nuestro país recibe 4 veces más de lo que aporta con base anual. Recibimos 1.850 millones de metros cúbicos y aportamos 432. Además, es un tratado que tiene flexibilidad en las entregas de agua por parte de México. Mientras que Estados Unidos nos entrega los 1.850 millones de metros cúbicos con un calendario que México establece mes con mes y siempre han cumplido, nosotros pagamos esa cantidad hasta en un periodo de 10 años. Entonces son condiciones sumamente flexibles y piénselo como un crédito. Imagínense que les prestan el dinero y tienen
Les dan 5 años y si no acabas de pagar a los 5 años, todavía tienes otros 5 años. Es sumamente flexible. ¿Ya? Bueno, pues como pueden ver, bueno, este acuerdo es muy importante y evita, si tomamos en cuenta lo que dice y resulta como lo esperan, pues en el fin de un conflicto que tuvo graves repercusiones, sobre todo para la gente en Chihuahua. Esto también nos da, es un ejemplo de cómo los conflictos por el agua, si bien a veces se politizan, también a veces, en la mayoría de las ocasiones, creo yo, afectan en mayor medida a la gente común y corriente. Y por eso, por esa razón, en este tema del agua, cómo se usa, a quiénes se les destina el agua, quiénes son los beneficiarios. Bueno, por ese tema invitamos hoy al doctor Arnulfo Montes de la Vega, ¿sí? Que ahora sí le pedimos que ponga su micrófono. Si me escucha el doctor, que ponga su micrófono. Estamos listos, Galo. Su micrófono. Y pues el doctor Arnulfo Montes de la Vega, déjenme decirles, es un político de muchos años, bueno, no muchos, pero lo suficientes para tener una buena experiencia. Incluso él fue candidato a gobernador de Guanajuato. Sin caer en excesos, a mí me parece que en aquellos años fue una de las mejores campañas que hizo la oposición contra el gobierno del PAN en el estado de Guanajuato. Bueno, pues él también es un conocedor de lo que pasa en su región, en el noreste del estado de Guanajuato. Conoce como pocos esa zona, sabe de sus problemas, y uno de los que hemos platicado en distintas ocasiones es precisamente el del agua. Entonces, bueno, pues le damos la bienvenida al doctor. Me da mucho gusto, doctor, que esté aquí. Agustín Galo, un placer como siempre, gracias por invitarme. Estoy a tus órdenes. Doctor, bueno, pues se acuerda que en varias ocasiones platicábamos de cómo era el uso que se le daba al recurso en el estado de Guanajuato, pero principalmente en la zona donde usted vive, en San José Iturbide, que bueno, el noreste del estado tiene por lo menos 8 municipios con graves problemas de suministro, de calidad de agua. ¿Qué está pasando ahí, doctor? ¿Qué ha pasado ahí? Me gustaría centrar el tema diciéndolo así. Cuando nos dedicamos, empezamos a meternos al tema político, ofertaban en mi tierra agua de sobra para la industria. Yo nací en esta región, en los años 70 empezó la explotación del agua subterránea, hacían pozos a 60 metros y sacaban 12 pulgadas de extracción de agua en los pozos. Hoy estamos a 350 metros de profundidad y encuentras en algunos espacios 1 o 2 pulgadas de agua. Esto es, vaciamos el acuífero. Cuando llegamos a la presidencia municipal y nos tocó presidir el Consejo Regional del Noreste, planteamos la necesidad de hacer un estudio que nos permitiera a los entonces alcaldes tomar decisiones sobre qué podíamos permitir que se hiciera con el agua en esta región. El estudio lo realizó la Universidad Nacional Autónoma de México con el doctor Adrián Ortega Guerrero, especialista en agua subterránea, alumno destacado de Todd, quien maneja, un canadiense, quien nos tiene las últimas teorías de agua subterránea, porque cuando yo fui joven nos enseñaban que el agua no teníamos problema, que el ciclo del agua era llueve, se evapora, vuelve a llover, se vuelve a evaporar, va a los ríos, se evapora, va al mar, se vuelve a evaporar, y nunca hablaban de agua subterránea, siendo que en el caso de este país, la mayor cantidad de agua que usamos es el agua subterránea. Hoy sabemos que no es así tan fácil de llueve y se evapora y vuelve, sino que se infiltra, llega al subsuelo, la extraemos del subsuelo y allá se completa el ciclo. Pero decirlo, en esta región estamos bebiendo agua que tiene entre 10 y 20 mil años de edad.
es un agua fósil, se hicieron los estudios pertinentes en el año 2000, sabemos que el acuífero está agotado como muchos otros, y hablábamos entonces un tema de cantidad de agua, de cuánta agua disponemos para el uso que queramos darle. Se estaba utilizando sobre todo para la agricultura y empezaba a hacerse un cambio para el uso industrial. Sin embargo, nos encontramos con otro terrible problema. Ya no solo es cuestión de calidad, de cantidad, sino también de calidad. Nosotros tenemos agua con concentraciones muy altas de arsénico, de flúor, y últimamente sabemos de radón. Esto es nuestra agua fósil en contacto con los yacimientos subterráneos, con las piedras, y debido a la extracción se ha ido concentrando las sales de las mismas piedras en forma natural, y hoy pues tenemos agua con altos índices de contaminación por arsénico y por flúor y otros metales pesados, plomo, mercurio, y por gases como el radón, lo cual pone en serios apuros el tema de salud en esta región. Volvemos otra vez a la... Doctor, permítame decirle a usted vive en San José de Iturbide, que es un municipio colindante con Querétaro, a unos 300 más o menos kilómetros de la Ciudad de México, ¿sí? Y que ahí hay una industria, hay un corredor industrial con mucha industria, muchas empresas que utilizan mucha agua, como la Colgate, pero también un importante, un gran espacio que ocupan los agricultores de agricultura intensiva. ¿Es así, doctor? Sí, mira, nosotros estamos situados sobre la carretera 57, la autopista Querétaro-San Luis Potosí. Algunos daban en llamar la carretera del TLC, así se ofertaba en el 2000 mi pueblo, porque hacemos 8 horas a la frontera, estamos a 3 horas de la Ciudad de México, y bueno, finalmente es una zona para los negocios. Efectivamente nos hemos convertido en parte del corredor industrial Querétaro, nosotros como Guanajuato y San Luis Potosí, sobre esta carretera, que es la más importante del país en cuanto a tráfico. Bueno, en este lugar efectivamente se han sentado alrededor de 74 empresas ahora, y sí, el terreno del municipio, y no solo de este municipio, sino el aledaño San Luis de la Paz, enfrente San Miguel de Allende, y en la parte de atrás del municipio, pues Tierra Blanca y Doctor Mora, y Dolores Hidalgo, la Cuna de la Independencia a un costado. Esta zona, que fue lo que se estudió y que dimos en llamarle el acuífero de la Independencia, y le dimos este nombre porque, rompiendo todos los esquemas que la corrupta Comisión Nacional del Agua, porque hay que decirlo así, la corrupta Comisión Nacional del Agua, que entregaba concesiones, entregaba permisos a diestra y siniestra, por supuesto, con moches, a Chávez Guillén, entonces director, se lo llegamos a decir en su cara: usted es un corrupto. Le llegamos a decir: usted hace esto, no hay un censo de pozos. El censo más cercano que teníamos era 1000 concesiones y había 2400 en la zona que le estoy platicando. Por eso le llamábamos el acuífero de la Independencia, porque finalmente, rompiendo los esquemas, logramos saber qué estaba ocurriendo con nuestra agua y cómo estamos. Cuando yo hablo hoy de la calidad, pues es terrible, porque no solo estamos embargando la posibilidad del futuro, sino del mismo presente, de la salud de las gentes que están bebiendo esta agua. Efectivamente tenemos 74 empresas, no solo es Colgate, tenemos Ferrero, tenemos Vitromex, Porcelanite y otra serie de empresas instaladas, y efectivamente el mayor daño es la agroindustria. Dieron en hacernos creer en esta zona que teníamos agua de más, esta corrupta Comisión Nacional del Agua, y darle concesiones a grandes productores. En paz descanse don Javier Usabiaga, exsecretario nacional de Agricultura y también exsecretario del Estado. Él era un comerciante del agua, era un empresario de la agroindustria, y junto con él la familia Nieto y otros, primero alfalfa, después chile, y finalmente hoy brócoli. Ya está la instalación. Ya está la instalación hoy de agroindustria. Tenemos la Taylor Farms, que manda ensaladas a Estados Unidos. No ponen en su bolsa, ponen ahí regadas con agua de manantial. Seguramente en las tiendas caras de nuestro país
en los supermercados caros las encontramos estas bolsas de ensaladas que dicen así, limpia, regada con agua de manantial. No le han puesto con agua contaminada, con arsénico, y con flúor, y con plomo, y con mercurio. Bueno, estamos agotando el acuífero cada día más, no hay ningún trabajo para intentar detener esto, y cuando hablamos de esta zona, tengo que referir que después de esta zona se estudió la zona de Valle de Santiago, limítrofe con Celaya, Villagrán, hasta Cámbaro, la zona hasta Pénjamo, lo cual nos dejaba solo de estudiar una parte de Salamanca, una parte de Irapuato, una parte de León y una parte de la ciudad capital. Te podría decir que más del 70% del estado de Guanajuato está estudiado con la Universidad Autónoma de México y los resultados son los mismos. Acuíferos agotados, con calidad de agua mala para la salud y con un gobierno indolente que viene y engaña a la gente diciendo me puedo tomar un vaso de agua y no pasa nada, porque no saben. Te diría, son las Lilis Telles de ahora, son las Lilis de entonces, que no estudian el tema porque no les interesa, no les deja dinero para la corrupción a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, y entonces a los funcionarios, y entonces indolentemente, sin importarles lo que pase con la gente más vulnerable, que es esta que toma esta agua, vienen y toman un vaso y dicen no pasa nada porque no saben que es acumulativo. El asunto del arsénico se va acumulando en el organismo, el asunto del flúor, tenemos problemas que se conocen de cáncer de estómago, tenemos problemas de deficiencia, el IQ disminuye casi un 20% a la gente que toma arsénico o toma flúor, como lo estamos haciendo nosotros. Se conoce el tema en la zona de La Laguna, en Torreón. Cuando tú decías, conocemos el noreste, te diría, el tema del agua es privativo de todo el país, desde la zona semiárida que empieza aquí en San José de Iturbide, brincando la ciudad de Querétaro. En la ciudad de Querétaro ya tienen ciertos problemas de este tipo, aunque todavía les llega agua de la Sierra Gorda, y esto permite paliar un poco el tema, pero de aquí que empieza el semidesierto nacional hasta el norte, el problema es de esta índole. Tenemos problemas de calidad y de cantidad. Bueno, si me permiten, debo decir que el doctor es médico y él conoció de joven, de más joven, la vida en Tabasco. Y conoce el contraste de vivir donde ahora reside, en San José de Iturbide, de donde fue alcalde. Eso me lleva también a preguntarle, doctor, usted, con la experiencia política que tiene y el conocimiento del territorio, con esos contrastes que menciono, ¿por qué se llega a esto? Las decisiones en materia de agua se toman de manera política, con intereses económicos. ¿Qué es lo que priva ahí? ¿Qué privilegian los políticos? Sí, se toma en un escritorio sin los conocimientos necesarios o teniéndolos y los mismos científicos al servicio de la corrupción. No es el caso de esta gente de la UNAM de la que hablé, que finalmente se ha dedicado, por el contrario, a decirnos cómo está el tema. Y no solo él, sino otros. Y bueno, el problema es ese, se toma en un escritorio la decisión y se toma en base a intereses económicos, no necesariamente los mejores intereses económicos para todos, sino los intereses económicos sesgados, corruptos para algunos cuantos. Y eso hace que la decisión de otorgar concesiones, la decisión de extraer más, la decisión de permitir el asentamiento de agroindustrias o de industrias altamente gastadoras de agua en este país, se hagan sin el estudio pertinente de impacto ambiental, estudios de impacto ambiental también corruptos, manejados al capricho de los funcionarios para poder entregar las licencias sin llegar realmente al fondo del asunto. Este es el tema principal, señor Agustín. Estamos en un país que se convirtió en un país muy corrupto, un país donde todos estamos inmersos en la corrupción y bueno, unos matando la vaca y otros agarrando la pata, y no vemos el compromiso de quienes asumen los cargos de toma de decisiones
de retirarse de este tema, de decir, vamos a acabar con la corrupción y vamos a empezar a hacer un trabajo diferente. Le digo, llegan a corromper hasta los científicos del país. Nosotros llegamos a estar en un congreso internacional de agua subterránea en Zacatecas. Debe haber sido en Guanajuato, pero el entonces gobernador del estado no entendió de qué se trataba. Prefirió seguir con su tema de venta de tubos de agua con Sandoval Mineiro, que era el secretario de agua en el estado, que enterarse... ¿De quién estamos hablando? De Romero Hicks, de Juan Carlos Romero Hicks, gobernador del estado. Y entonces, porque todo tiene nombre. A veces en este país queremos tapar la historia y olvidarnos de las gentes. Nos presentan caras de puros, de gente honesta. Se echan hasta baños. Yo les digo, son millones de agua bendita y se echan baños de pureza. Pero no, el tema ahí está, han actuado mal. En Guanajuato se sigue festinando esta celebración de presentarle a la población venta de tubos para el agua y implementos para mejorar la extracción, pero eso no es lo adecuado. Habría que presentarle el otro tema, cómo está la calidad y la cantidad de agua que tenemos en el estado. Eso es lo que había que revisar. El Congreso celebró en Zacatecas. El doctor Stone, que es de las gentes que más saben de agua en el mundo, el doctor Stone dijo, ¿hay alguna teoría nueva después de Todd, el canadiense? Y los científicos que estaban ahí de 74 países dijeron, no, entonces no nos hagamos tontos. Empecemos a trabajar para paliar el tema que tenemos. No hay recarga de acuíferos en edades humanas. La recarga de acuífero es en edades geológicas. Un agua que estamos tomando de hace 10,000 años no se recarga al año siguiente. Nos venden modelos matemáticos de recarga y nos dicen, este año llovió tanto y extrajimos tanto, por lo tanto, se recuperó tanto el acuífero. Eso es una mentira. Y lo saben los que han estudiado esto, lo saben. Yo no soy perito en esto. Usted lo dijo, yo soy médico dedicado a la política. El día que en mi pueblo decidieron vender el agua al mejor postor, y de esa manera que se la estoy contando. Agua de sobra para la industria. Cuando yo niño en esta región veíamos tajos donde había peces, agua en pozos artesiano vaciando por encima del pretil, y hoy pozos a 850 metros para extracción del agua subterránea de mala calidad. Cuando vimos esto nos metimos a la política. Fue parte fundamental de que decidiéramos dejar el consultorio e ir a intentar crear otras condiciones. Nos están ganando la guerra, lo debo reconocer, la corrupción nos gana, los políticos que llegan sin compromiso con la sociedad nos están ganando, pero ahí estamos en la lucha. Hay una organización CEDESA en Dolores Hidalgo que hace un trabajo fenomenal intentando que la población se entere, porque finalmente partimos de, ojalá la población tenga el conocimiento y empiece a hacer cosas que puedan paliar esto. Hoy hay cosecha de agua, la gente toma agua de lluvia, en algunos lugares de esta región, sabiendo que es más sana que esa agua que extraemos. Estamos intentando que los políticos entiendan, y me sumo ahí, me pongo ahí también yo en mi lugar que me toque, estamos intentando que se sepa y se entienda que el problema es más allá de una generación, es qué pasa con el futuro de este país y qué pasa con el presente de este país en ese tema. El pleito de Chihuahua... ¿Lo estoy entendiendo, doctor? Porque si mal no recuerdo, bueno, ya mencionaba desde los tiempos de Juan Carlos Romero Hicks, después Juan Manuel Oliva, Miguel Márquez. Junto con Márquez, porque hemos ido mejorando. Sí, acuérdate que ellos se dedicaron a comprar terrenos y a venderlos a las automotrices, comprándolos barato a los ejidatarios, dándoles pesos o centavos y luego vendiendo en miles, en dólares, los mismos terrenos con terceros. Eso se dedicaron Márquez y Oliva. Y bueno, si no se escapa, están en el mismo tenor. Más allá de crear las condiciones, fíjate que, te decía, las guerras del agua, allá por el año 2003, en Guanajuato iniciaron. De repente se pierden, pero recordemos Romita, Guanajuato, la gente levantándose porque no se extrajera el agua para León del acuífero de Romita. Y los políticos de entonces diciendo que se extraiga el agua de Romita, aunque sea de mala calidad, porque nadie me habla de calidad, para poderle entregar agua a las gentes de León, a los empresarios de León,
porque era la única manera de poder asentar el gobierno en ese momento a los industriales en esa región. Decían en la guerra... Guanajuato es un estado deficitario, ¿no, doctor? Obviamente somos el primero en el país, o de los primeros, si no el primero, el segundo. Y tan es nuestro problema que hoy se habla de la presa de Arcediano, allá en León, para traer agua de León, a León de Zacatecas. Y te tengo que decir, platicando con el Zapotillo, ¿no? En Guadalajara, en Jalisco. Sí, Jalisco. Bueno, platicarte que las gentes de Jalisco, cuando hemos llegado a comentar el tema, hay un estudio que nos marca por dónde va el agua. El agua que hoy se haría en Zapotillo, había que traerla a contracorriente a León. Esto es en subida, para que lo entendamos. Y el agua que viene en el Lerma llegaría de bajada a León. Pero, bueno, ahí hay un negocio, una empresa española para hacer la conducción. Y habría que preguntarse quiénes son los que están en el negocio. Empieza por la Comisión Nacional del Agua corrupta, y ojalá haya cambios, ¿verdad? Y luego se continúa con los gobiernos estatales corruptos. Entonces, tapemos Tematacatío, tapemos lo que se hunda, porque requerimos hacer una cortina mayor en aquella zona, cuando era más fácil bajar el agua por gradiente, por corriente natural, a León de Lerma, y entregar aquella agua a Jalisco. Pero de ese nivel son los problemas de corrupción que existen. Te decía, no solo es la región noreste, es todo el estado, es todo el país, con políticos corruptos, dedicados a saquear. Hago este negocio al amparo de estar en el gobierno y pongo hasta buena cara. Así está el tema, Galo. Doctor, para ejemplificar con casos concretos, ¿qué tanto la agricultura intensiva está afectando el tema del agua ahí en la región? Hay estudios que demuestran que el 70% del agua que se utiliza subterránea es para la agricultura. Entonces, por eso ya le dije todo. Del agua que extraemos, 70% es para la agricultura. Eso le da rápido a saber dónde tendríamos que atacar. ¿El 30% restante? Es para industria y para uso humano. Bueno, usted ha de conocer este asunto. En los consejos de Cuenca, de Lerma, al que toca Guanajuato, las discusiones son sobre los ciclos agrícolas. Yo he estado ahí en algunas discusiones y los enfrentamientos, y lo digo porque son enfrentamientos, ¿sí?, entre estados para ver cuántos son los volúmenes que se le asignan a cada uno. Usted sigue hablando, le tengo que decir, señor Raúl, perdón que lo interrumpa, usted está hablando de agua superficial, porque usted habla del agua que corre por el Lerma, y es cuánto de agua del Lerma me van a dejar en Guanajuato para los distritos de riego, y cuánta agua del Lerma va a llegar hasta Chapala para los distritos de Jalisco. No, el todavía es peor. Esa agua superficial no representa más que el 10% del agua, el 15% del agua que ocupamos en este estado. El agua que realmente ocupamos en el estado es de extracción, es agua subterránea. Desde ahí empieza el conflicto, entonces, de la corrupción. Permítame acabar, doctor. La idea es decía yo, ahí es donde se dan las confrontaciones, donde se discute abiertamente qué uso se le da al agua, a quién le toca qué le toca a cada quien. Pero que es mínimo, como usted lo dice, el 10%. El resto... La agua la maneja la Comisión Nacional del Agua. Eso no está a la vista de la gente no sabe qué pasa, ni qué decisiones, ni por qué se toman decisiones para la distribución, el del consumo humano, por qué se le entrega a las industrias, por qué se le entrega a la agricultura intensiva, no está en la palestra. Exactamente. Esto es a lo que nos dedicamos, señor Galo. Usted acaba de dar el punto. Decía usted, se habrá logrado algo, y yo puse como ejemplo a Cedesa de Dolores Hidalgo, a la señora Chela y su equipo, que son un grupo de gentes que usted, al verlas, por lo sencillo, lo humilde que son, para algunos políticos podrían ser gente que no requerimos tomar en cuenta. Son tan humildes y tan sencillas, son tan de escasos recursos económicos, tan y tienen rancho,
que sembrar, que para qué los vamos a tomar en cuenta. Bueno, pues esta gente hace un trabajo especial, buscando junto con algunos científicos como Ramón Aguilar en la zona noreste, el doctor Ramón Aguilar, que trabaja para los centros de investigación agrícola, para hacer una siembra diferente, con menor cantidad de agua, que permitan mejorar las condiciones. El doctor Ramón Aguilar, por ejemplo, dice, la alfalfa no tiene la culpa de ser una planta del desierto, que en México y en Guanajuato y en el noreste, en San José de Iturbide, San Luis de la Paz, se convirtió en tropical, porque le metimos riegos y riegos. Y entonces él hoy, con un solo riego, cosecha, y nos lo muestra, el doble de producción que quien hace más riegos. Hoy nos tiene la siembra sin labranza, que nos permite entonces saber que con una sola, sin meter tractores, en otra forma de trabajo, nos permite tener para la gente temporalera y para la gente misma de extracción de agua, con un gasto menos de agua, mayor producción de maíz y de frijol. Pero esto no le interesa a los políticos que hoy toman decisiones. Hoy, ya hace 30 años, la misma gente en Guanajuato, no les interesa. Ellos, con decir no es cierto, creen que están acabando con el tema. Para ellos decir, yo ya dije que no y entonces es no, lo cual nos deja a la población en indefensión. La población sola organizándose, como en el caso de Sedesa, pues en pequeñas células está haciendo un esfuerzo. Hemos logrado frenar algunas cosas. Por ejemplo, la autopista San Miguel, Guanajuato, que es tal vez ahora la última gran inversión desde Márquez y ahora con su alfil Sinué, con su titerillo Sinué, el actual gobernador, se planteaba que se retira por asuntos de haber monumentos arqueológicos. No, se retira porque se va, al momento en que se haga la autopista, se van a abrir brechas en la tierra que contienen erionita, y esta erionita provoca mesioteloma, un cáncer o algo similar a un cáncer en los pulmones de la gente. Allí en Tierra Blanca, en Cruz del Palmar, las comunidades ahí de San Miguel, la gente hasta se siente maldita. La gente ahí dicen, estamos maldecidos, nosotros tenemos que morir de esto, sin saber qué es. Está estudiado, es mesotelioma, es porque inhalan esta tierra y son zonas secas. Ellos vivían donde había manantiales, hoy están secos los manantiales en esa región para llegar a la zona de la presa de Allende. Y bueno, decirlo, contra esto, pues Sedesa y otras organizaciones haciendo trabajo a diario, picando con la pala, intentando convencer a la gente, intentando que la gente conozca el tema para que luego tome decisiones. Cuando estuvimos en la alcaldía, el haber hecho el estudio fue con esa finalidad. Fue, si vamos a dar permisos de instalación de empresas, digamos bajo qué condiciones les vamos a dar el permiso de instalación, qué tipos de empresas se pueden instalar en qué regiones de esta zona y cuáles no. Nosotros, al tener el estudio, dijimos, empresas altamente gastadoras de agua no pueden instalarse en esta región porque no tenemos agua. Y sin embargo, pues les han dado los permisos, ¿verdad? Haber sido alcalde durante 2 años, 9 meses, pues no blinda. Finalmente llegan otros que dan los permisos, los otorgan. Hoy son 74 empresas. Por supuesto que hay empresas altamente consumidoras de agua. ¿A qué me refiero? A empresas que en su proceso de producción llevan agua, llevan líquido y venden líquidos. Los líquidos son agua. Entonces, bueno, hoy nosotros seguimos haciendo el esfuerzo con esas organizaciones y de verdad agradecerle que usted haya decidido invitarnos, darnos el espacio, poderlo hablar, poderlo decir. No siempre se puede, señor Galo. No todo el mundo... Doctor, no. Es más, mire, usted ya con ese comentario me da pie porque le cuento que Chela de Sedesa va a estar con nosotros la próxima semana. Enseguida viene Imelda Hernández, que también usted la conoce, yo creo, de San Luis de la Paz, y que nos va a completar el panorama. Entonces, si usted me permite, y yo no me quiero acabar los temas con usted, pero porque usted y yo tenemos
muchos pendientes, porque hemos quedado muchas veces de platicar y platicar y platicar. Y hagámoslo, yo le propongo eso. Platiquemos, si a usted le gusta este espacio, pues están las puertas abiertas para que esté las veces que quiera y hablemos de esos temas. Cuando usted me haga el favor, yo estoy listo. Será un honor para mí poder platicar con usted, don Agustín. Usted sabe que y difunda, corra la voz, aquí estamos, este es nuestro interés, difundir este tipo de asuntos. Y le digo, vamos a empezar a hablar más de estos temas porque creo que se habla muy poco y este espacio es para eso, para hablar de libertad y hablar de los temas que le importan a la población y que le están afectando. Entonces, si me permite, doctor, le voy a estar molestando pronto en estos días para ponernos de acuerdo para la siguiente charla. Cuando usted, don Agustín, de antemano, muchas gracias a usted y a su equipo. De verdad, lo felicito por este espacio. Estoy a sus órdenes, al orden del amigo, como siempre, para este tipo de asuntos que la población debe conocer, porque en la medida en que la gente tenga conocimiento, le permitirá tomar mejores decisiones y nos permitirá como país, como Estado y como región, y luego en sentido contrario, para llegar nuevamente al país, nos permitirá ir haciendo el esfuerzo que cada uno tenemos que hacer por tener un mejor país, donde los corruptos vayan tomando su espacio, aunque se envuelvan en telas de ángel. Exacto. Bueno, pues ya daremos cuenta de eso. Y ayúdenos, le reitero la petición, ayúdenos a correr la voz de que aquí estamos y que estamos listos para sus temas, tratar sus temas. Un abrazo, doctor. Un abrazo. Gracias, señor Galo. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, pues, así como ven, el doctor Arnulfo Montes de la Vega, que conoce la realidad del noreste, pues también tenemos a Imelda Hernández, que ella es activista de la misma zona, pero de otro municipio de Guanajuato, que se llama San Luis de la Paz. A mí me da muchísimo gusto, en especial con Imelda, porque, bueno, no quiere decir que no, con el doctor no, pero es distinto. Son personas distintas. Y Imelda en particular, porque Imelda es de las personas que desde hace tiempo ha creído en nosotros. Entonces yo aquí públicamente quiero también reconocer lo que nosotros vemos en ella, la solidaridad que ha tenido con nosotros, lo que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Y yo la recibo con un abrazo fuerte a Imelda. ¿Cómo estás, Imelda? Hola, Galo. Pues muy bien, muchas gracias por darme este espacio y por considerarme dentro de tu proyecto. La verdad estoy muy contenta. Yo creo que nuestra región, nuestro estado y nuestro país necesita este tipo de espacios donde se hable las situaciones o las circunstancias que estamos viviendo como sociedad, nuestra madre tierra. Y pues yo creo que es muy, muy interesante este espacio. De verdad te agradezco y pues te deseo que pues te vaya súper bien y pues estar trabajando en conjunto, Galo. No, gracias a ti, Imelda. Y bueno, déjenme decirles que Imelda lleva muchos años defendiendo el territorio en San Luis de la Paz, en diversos asuntos. Y a mí me gustaría que, bueno, para que la conozcan y sepan de quién se trata, bueno, que ella misma nos empiece a contar qué es lo que ha hecho y qué es lo que está haciendo. ¿Cómo ves, Imelda? ¿Nos cuentas? Sí, claro. Bueno, pues yo soy ciudadana de San Luis de la Paz. Soy una ciudadana, pues, común, ¿verdad? Tan común que tengo ese sentido de libertad, de justicia, de verdad que hay que defender, ¿verdad? En esta parte de los derechos humanos y de los derechos de la tierra, porque a final de cuentas todos convivimos y contribuimos a esa armonía y a ese equilibrio. Y pues bueno, la verdad es que sí, tengo bastante tiempo. Yo te platicaba hace en el 2012 que estábamos por ahí con un grupo de jóvenes también apoyando ese
ese movimiento que fue tan icónico, ¿verdad? Y que abrió la puerta abrió la puerta a mucha pluralidad, mucha apertura, sobre todo por la parte de los jóvenes, que fue el 132, ¿verdad? Que fue la imposición del anterior presidente Peña Nieto contra la imposición del presidente, y pues la democratización de los medios, que ahora pues al parecer, ¿verdad? Todavía hay mucho, mucho que hacer. Está una situación muy arraigada de años, ¿verdad? En ese sentido, pero pues bueno, ese movimiento fue una de las cosas que a mí me llamó la atención, y empezamos en ese sentido. Después, pues bueno, estuvimos por ahí en diversas luchas, apoyando en cierta manera en la cuestión de la reforma laboral, la pseudo reforma, ¿verdad? Con los maestros, la reforma educativa, que más bien era laboral. Y pues bueno, también estuvimos por ahí apoyando con algunos compañeros de Querétaro, ¿verdad? Con la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, en el apoyo a la caravana de los 43, ¿sí? De las padres y de los padres y las madres de Ayotzinapa. Y pues todo eso es algo que a mí me gusta y me ha traído mucho la atención. Cuando supimos en el 2016, Galo, te voy a platicar un poco de esa parte, porque estaba escuchando al doctor Fito, que es muy importante, y todo va como resultado a ese tema del agua, que yo creo que sí va a tener, como platicábamos en conversaciones anteriores que hemos tenido, va a tener un tema bastante extenso, amplio, porque yo considero que el agua pues es vital. Imagínate, no podemos pensar en un futuro o llegar al momento de decir que no vamos a tener ni lágrimas para llorar, que no va a haber agua, ¿verdad? Entonces sí es un tema muy, muy extenso, pero pues compartirte eso, Galo, sobre la defensa del territorio, ¿sí? Que es algo que dentro de los derechos humanos, ¿verdad? Lo que es la salud, el derecho a la seguridad, al agua, ¿verdad? Que sea un agua de consumo humano. Y pues bueno, todo lo que se viola en todo ese sentido, ¿verdad? En cuanto a derechos humanos, pues tiene que ver con la defensa del territorio. Y pues bueno, ya sabes, ¿verdad? Donde nos conocimos en ese proyecto que se pretendía hace, pues ya casi, sí, 4 años. En septiembre fueron 4 años en ese proyecto donde nos conocimos, que se pretendía instalar un megaproyecto. A lo que se refiere, Imelda, es a la instalación de una empresa, Chemus, que pretendía fabricar cianuro, producir cianuro para las empresas mineras. Ese asunto fue increíble, bueno, porque, bueno, te lo cuento, yo como lo recuerdo, Imelda. A mí me sorprendió muchísimo, porque, bueno, si recuerdas, primero se quiso instalar en Salamanca. Y ahí, bueno, pues la gente se empezó a movilizar, pero le costó trabajo encontrar esa fuerza para unidos rechazar la instalación. Pero lo lograron, con dificultades, pero lo lograron. Porque el despropósito de instalar una empresa de ese tipo en un sitio como Salamanca, de por sí contaminado por Pemex, por la refinería Antonio N. Amor y por todas las empresas que están ahí, pues pareció todo un despropósito. Lo lograron, pero cuando se anunció, y dime si no recuerdo bien, Imelda, pero cuando se anunció que mejor se instalaría en San Luis de la Paz, ustedes en menos de una semana estaban en la calle protestando contra esa empresa. ¿Es cierto? ¿Te acuerdas?
Sí, sí, Galo, es muy cierto que pues bueno, pretendía instalarse en Salamanca y pues gracias a los compañeros, ¿verdad? Que también tuve el honor de conocer del Observatorio Ambiental Ciudadano de Salamanca, pues bueno, toda la lucha que hicieron, pero pues como dijeron que el noreste pues estaba pobre y realmente esta zona del noreste es una zona que incluso mucha gente de Guanajuato pues no sabe, ¿verdad? Piensan que no existe, ¿verdad? Que Guanajuato pues solamente es León, es Celaya, es Salamanca, es la capital pues bueno, esta zona es una zona, podría decirse en cierta manera marginada, ¿verdad? Hay demasiada pobreza, y pues dijeron, pues vamos, nos la mandaba por acá nuestro exgobernador, ¿verdad? Márquez, pues que se vaya al noreste, que se vaya a Guanajuato, porque pues allá la gente está muy necesitada y además creo que por ahí que éramos como ignorantes, ¿verdad? Por ahí Les platicaron. ofrecía 25 empleos, ¿no? Sí, era la verdad una cantidad mínima de empleos, Galo, a lo que iba a impactar este proyecto, ¿sí? Y como te digo, como megaproyecto, pues tiene demasiado impacto en varios sentidos. Cuando nos enteramos, bueno, cuando yo me enteré que se iba a instalar este megaproyecto, de verdad, y te digo megaproyecto por el impacto que tiene y por la dimensión. Imagínate producir 65,000 toneladas de cianuro, ¿verdad? Utilizando sosa cáustica, utilizando amoníaco, utilizando las vías del tren, utilizando la carretera 57 que en aquel momento estaba pues totalmente deteriorada con muchos baches, utilizando los ductos, ¿verdad? Que por ahí transitan para el combustible, pues bueno, de verdad que era un impacto tremendo. Y pues sí nos enteramos a la semana ya se estaba organizado. Esto fue un logro, Galo, un logro de la ciudadanía, de verdad, porque, y déjame decirte que la ciudadanía, y me refiero a la gente de las comunidades, porque la gente, yo escuchaba a Raquel en anteriores entrevistas, en tu anterior entrevista, que ella decía que la gente de la ciudad, pues a lo mejor no tenemos mucha conciencia porque no tenemos esa identificación, ¿verdad? Con lo que es la tierra, con lo que es el territorio, ¿verdad? Estamos más absortos en otras circunstancias, a lo mejor más urbanizados. Y la gente del campo, Galo, de verdad, gente tan hermosa, tan entregada. A mí el darme cuenta que teníamos el apoyo de muchas comunidades a través, que bueno, de una compañera que yo quiero mucho también, Luchita, que ella ha trabajado, que ojalá también podamos trabajar, invitarla a este programa. Claro que sí, claro que sí. Y el sacerdote, ¿verdad? El padre Cesati, también excelente persona, ellos activistas y luchadores y defensores de los derechos humanos y de la tierra. Se hizo esa organización, ¿verdad? Y se convocó. En un inicio se pretendían como tintes políticos, Galo, pero después se deslindó completamente la organización y se tuvo el apoyo, te digo, de la gente del campo, de los agricultores, de la gente que vive, de donde comemos, Galo. Entonces, se lograron pues alrededor de 8,000 firmas prácticamente en una semana. Nos presentamos así de improviso y sin previa invitación, claro que por supuesto no la íbamos a tener, al ayuntamiento, llegamos todos ahí en el grupo, éramos como 15, llegamos ahí a la sala de juntas de la administración y pues bueno, a exigirles que esa zona, Galo, era una zona agrícola ganadera. No podía instalarse ese proyecto con esas características. No podía. ¿Por qué? Porque imagínate, Galo, el impacto que tendría, hablando el doctor Fito del agua, ¿verdad? La contaminación que ellos decían, mira, Galo, una empresa como lo era la Chemours, lo digo en español porque, bueno, la Chemours, como lo era Chemours, que a final de cuentas era filial de DuPont. Y DuPont, pues, es una transnacional enorme a nivel mundial, con muchísimas ramas de productos, ¿verdad?
que incluso tiene demandas millonarias por muertes, por contaminación en ríos y bueno. Entonces, una empresa de ese tipo que viniera a instalarse a una zona con baja, más bien nula, no hay agua en San Luis de la Paz, no tenemos agua. El agua que nosotros consumimos en San Luis de la Paz es agua superficial, es agua de una presa que tuvo que agrandarse, la presa de Paso de Vaqueros, y bueno, no sé en cuánto tiempo nos dure, pero no hay agua, ¿verdad? Porque los acuíferos, ya nos explicó el doctor, de qué manera se han ido agotando, ¿verdad? Y a lo mejor ya se habrá que extender para conocer de eso. Pero en esa zona, Galo, donde se pretendía instalar 14 hectáreas, prácticamente 10 hectáreas de construcción, para lo que iban a solicitar, creo que 1,000 empleos, Galo, pero no eran empleos de técnicos, no eran empleos de obreros ni siquiera, eran albañiles para la construcción. ¿Cuánto tiempo iban a tomar eso? Y estaba la manifestación de impacto ambiental para 50 años íbamos a tener eso ahí. La gente no lo comprende, Galo, no comprende la dimensión del trabajo que se hizo. Yo me siento muy orgullosa y de verdad, junto con todos mis compañeros, de haber parado ese proyecto que a final de cuentas, como tú lo comentas, Galo, iba a impactar a la minería, iba a surtir, iba a distribuir, ¿verdad? El cianuro que se utiliza para la lixiviación o la separación del oro de los demás minerales. ¿Y cómo está la minería a cielo abierto aquí en nuestro país? Que ha terminado con comunidades, ¿sí? Con muertes, enfermedades. Entonces, mucha gente no sabía de eso, Galo. ¿Qué impacto es el que iba a tener? No solamente local, ¿verdad? En la cuestión del agua, en la contaminación, en algún riesgo. Imagínate, dentro de los foros que tuvimos, que hicimos bastantes foros, alrededor de 3 foros con investigadores, porque mucha gente nos tildaba de ignorantes, que cómo íbamos a pretender tener esa fuente de empleo, que estábamos en contra del progreso y del desarrollo de esta región tan pobre que teníamos aquí en San Luis de la Paz. ¿Sí? Sí hay pobreza, sí, pero ignorancia no, Galo, porque habemos gente que tenemos cierto conocimiento, y te digo, a lo mejor ni siquiera mucho conocimiento, sentido común de lo que es la salud, de lo que es 65,000 toneladas de cianuro, 50 años produciéndose en esta región. Imagínate los impactos que iba a tener en la flora, la fauna y nosotros, la gente, ¿verdad? Los ciudadanos. Había Pasa, Imelda, que tenemos una clase política y empresarial que es muy buena para hacer negocios, muy buena para hacer intercambios de favores, para escalar posiciones, pero muy mala para entender que las personas tienen dignidad, ¿no? y además hay excepciones entre los políticos, ¿no? Siempre los hay, ¿sí? Pero en general, así es, ¿no? Y esa clase política fue la que quiso instalar esa empresa ahí, ¿no? Perdón, quería preguntarte, ¿cómo fue que en 8 días, cómo lo lograron, que en 8 días se articulara esa respuesta? se congregó gente de distintos sectores, Galo. Se congregó gente de distintos sectores de la sociedad. En prácticamente 8 días, ¿verdad? Teníamos ya en una reunión, que yo llegué a la reunión porque dijeron, pues bueno, va a haber una reunión de gente que no quiere que se instale. Y llegué y pues había médicos, había abogados, había de todo, ¿verdad? Entonces se conformaron comisiones, Galo. Ajá. Bastantes, la comisión legal, de comunicación, de científica, ¿verdad? Para sustentar una buena defensa, Galo. No puedes decir nada más, no la quiero, porque tras de Dupont, imagínate todo lo que había. Pero mira, Galo, detrás de la soberanía del pueblo, nadie puede.
con la voz del pueblo informado, Galo, se comprobó aquí en San Luis de la Paz que la voz del pueblo es la que manda, ¿sí? Las leyes manan del pueblo, Galo, de las necesidades del pueblo. No puede llegar ningún gobernante, perdóname, ignorante, desinformado, solamente por su avaricia o por sus intereses económicos, a querer pasarse de lado o pisar los derechos del territorio y los derechos de sus habitantes. No puede, Galo. Y eso es lo que hay. Yo eso es lo que vi. Yo lo que vi cuando les presentamos ahí en la sala de juntas de la presidencia, por qué era la oposición y sustentada, ¿verdad? Con las leyes que redactó ahí nuestro abogado, Juan Pablo, se quedaron así como que, híjole, es que yo no lo sabía, es que eso yo no lo sabía. Entonces te das cuenta que es algo, te comentaba, tan normal. Es que dijo el presidente que se va a poner esta empresa porque va a dar empleo, ¿verdad? Y todos los atropellos que se cometen, simplemente por una idea de desarrollo, una idea de progreso, ¿a costa de qué? A costa de la salud, de la seguridad, de las garantías individuales de un ciudadano, hasta de la alimentación, Galo, del agua, de la fauna. Muchas especies en peligro de extinción, ¿verdad? O endémicas que están en esta región del noreste, iban a verse afectadas. Entonces, como que la Semarnat, como que hacía, como que les otorgó, fíjate, para poder, después de que la rechazaron en Salamanca, tendría que pasar por lo menos 8 meses a 1 año para que hicieran su manifestación de impacto ambiental. ¿Sabes cuánto tardó de su manifestación? ¿En cuánto tiempo la elaboraron? Pues yo creo que en 15 días, Galo. Como que nada más, como estamos acostumbrados a que no leen las letras chiquitas, es más, nadie lee, y nada más llega el político, llega el Senado, aquí está, esta empresa va a generar empleo, ya tienen por allá, por supuesto, que sus, pues, ¿cómo lo puedo decir? Sus moches, o no sé cómo se le pueda decir, Galo, así, ¿verdad? Muy, muy Bueno, popularmente. eso nos hacen pensar, ¿verdad? Y ya nos han demostrado en muchos casos que por ahí van, ¿no? Así va, Galo. Entonces, pues tanto Semarnat como gobierno del estado, como el gobierno local, la idea era impedir que sobre todo aquí en San Luis de la Paz, el ayuntamiento no otorgara el derecho de uso de suelo para convertirlo en industrial. Y eso fue uno de los factores que determinó la organización, la marcha que se hizo multitudinaria, Galo, de todas las comunidades. La gente aquí en San Luis de la Paz como que nos veía y decía, ay, bueno, y estos, poca gente se unió, honestamente, pero la gente de las comunidades, o sea, como que decían, ay, ahí los traen de acarreados, ya sabes, ¿no? Ese concepto que se tiene, sobre todo de la gente de la comunidad, que los usan clientelarmente para sus asuntos políticos. Me acuerdo, Imelda, que en una de las 2 sesiones públicas para informar a la población de qué proyecto se trataba, yo me acuerdo que estaban los funcionarios de la Semarnat sentados en una mesa larga y a su derecha estaban los funcionarios de Chemos y enfrente la gente. Eso me parecía muy ilustrativo del lado en el que están nuestras autoridades, ¿no? Pero esa experiencia ahora, ¿qué consecuencias ha traído? ¿Qué les ha enseñado? ¿Y cómo están las cosas, Imelda? Pues mira, esa experiencia trajo reafirmar que podemos, organizado el pueblo, se pueden lograr muchas cosas, ¿verdad? Hace poco también
antes de que terminara este sexenio, se permitió, ya ves que estaba a la venta todo el territorio y no son recursos, son bienes naturales. Mucha gente llama recursos, pero no son recursos porque no los puedes tomar, no son tuyos, son bienes naturales, son bienes de la tierra que nosotros nos servimos para vivir. Se instaló un gasoducto, Galo, ¿sí? Un gasoducto que viene desde Texas y pretende, ya en un futuro pretendía, no sé cuál vaya a ser está parado, totalmente parado, un gasoducto, y se instalaron varios empresas de fotovoltaica, de energía fotovoltaica, es decir, de paneles solares. Imagínate, se instaló una empresa, que ocupó 600 hectáreas. 600 hectáreas de ¿En paneles. dónde? Aquí en San Luis de la Paz. En San Y se Luis de la Paz. pretendía Es en extender la hasta... salida a Dolores Hidalgo, si no estoy equivocado. Sí, del entronque de San Luis de la Paz, rumbo a San Luis Potosí. ¿Sí? Bueno, para nuestra audiencia, para que sepa, que se ubique, San Luis de la Paz es un municipio colindante con San José Iturbide, del que Así es es. el doctor, que Ajá. colinda con Querétaro. Bueno, pues San Luis de la Paz, en ese tramo que nos explica Imelda, es el tramo de la carretera 57 que lleva a San Luis Potosí. Así es. ¿Sí? Sí. Entonces, en ese límite, ahí también colindan con Dolores Hidalgo. Sí, así es. Lo que es lo que le llama el doctor Marcos Adrián, de que hablaba el doctor Fito, la cuenca de la Independencia, ¿verdad? Son 7 municipios, San José Iturbide, que es Doctor Mora, San Luis de la Paz, San Diego de la Unión, San Miguel de Allende. Bueno, ya parezco microfonista de central de autobuses, ¿verdad? No. Pero Adelante, para que la gente sepa. San Luis de la Paz, San Diego de la Unión, San Felipe y San Miguel de Allende. Son todos estos municipios 7 que conforman la cuenca, que tiene un diámetro, ahorita ya se extendió, vamos a actualizarnos los datos con el doctor Marcos Adrián, pero era un diámetro un perímetro de 600 kilómetros, ¿verdad? Entonces, y pues bueno, se instalaron estos, pues yo digo que megaproyectos, de verdad, o sea, hubo una deforestación tremenda. Incluso te comparto que en esa empresa de paneles solares, alrededor quedó como una pequeña comunidad, como una islita dentro. Imagínate el impacto en la salud de esa gente, ¿sí? El quitar magueyes, mezquites, y eso que el mezquite es una especie protegida, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está Semarnat? ¿Dónde están las instituciones que se dedican a proteger el medio ambiente? Es solamente burocrático, es solamente la pantalla, ¿verdad? Todos sabemos que entran y salen nada más por recomendación y no por tener un perfil adecuado, gente que realmente sepa y le interese. Lástima de ahora la renuncia del doctor Toledo, ¿verdad? Pero pues bueno, esperemos que la mujer que ha ocupado el cargo pues pueda realmente defender nuestro territorio y nuestro medio ambiente. Pero eso está pasando en San Luis de la Paz, no hay agua, se siguen instalando empresas, se instalaron muchos invernaderos, los cuales cultivan vegetales, se extrae el agua a profundidad. Escuchaba al doctor 60 metros hace algunos años, yo lo recuerdo, o sea, hace 40 años, 30 años, el agua estaba pues muy superficial. Ahora el agua subterránea tienen que perforar hasta 500, en algunos lugares hasta 700 metros, Galo, para encontrar un agua totalmente contaminada de arsénico y fluoruro y otros elementos químicos. Y con esa riegan las plantas de los viveros. Así es. Pongo. Así es. Uy. El arsénico se adhiere. El arsénico se adhiere. Ajá. Entonces, imagínate
pues claro que eso no lo notifican y eso no lo dicen, ¿verdad? Por ejemplo, algunas empresas en San José Iturbide, entre más caliente sale el agua, es que está más contaminada y el agua sale muy calientita. Entonces, así pasa. Aquí se instaló, tuvieron a bien, ¿verdad?, acondicionarles la carretera del Entronque a Dolores, muy bonita, por supuesto que quedó, con sus carriles y todo muy bien. El gobierno anterior tuvieron a bien acondicionar para hacer un corredor industrial. Incluso se ofertaban los terrenos, Galo. Ya la gente que podría dedicar eso a la agricultura ya no, o sea, ir a vender el terreno pues para las próximas empresas que pudieran llegar, ¿verdad? Entonces se han instalado algunas empresas que han reducido el nivel del agua, ¿verdad? Por ahí hay una, platicábamos con unas encargadas de la Ciudad de los Niños, que es un centro de atención para niños de la calle o niños abandonados, que tuvieron ellos que comprar tubo 100 metros más pues a casi algunos meses, 8 meses de haberse instalado una empresa muy grande ahí cerca de ese lugar, porque ya había bajado 100 metros, o sea, ya tenían que sacarla 100 metros más, a 8 meses, Galo. Entonces, es una situación muy fuerte. La verdad que yo creo que sí habría que ahondar bastante con gente que se ha dedicado años y que ha tenido soluciones y alternativas ante esta situación, porque los que administran, ¿verdad?, y los que legislan no saben, no quieren o tienen intereses económicos. Sí, así es, Galo. Imelda, pues mira, pues si gustas, es una invitación permanente para que estés aquí y vayamos abordando esos temas. Y vayamos también con el padre Cesati, y vayamos con toda la gente que tú ves que está interesada en estos asuntos y que tiene algo que decir para darles voz, ¿sí? Y hablemos de lo que tenemos que hablar, de lo que está pasando en el noreste del estado de Guanajuato, en San Luis de la Paz, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, incluso, Galo, incluso ayer que tenías la invitación, la participación de Fabricio, que él hablaba sobre los colectivos de los desaparecidos, pues bueno, también tenemos pues el caso, ¿verdad?, de la gente aquí del Toreador, los residuos que están dejando todo el complejo industrial en la zona de la presa, acá por el Cebeta, ¿verdad? Es una escuela que era una presa donde había peces y ahora es solamente una nata fétida y de colores. O sea, hay cosas que la gente no ve porque no se entera, porque piensan que es normal y que porque lo dicen nuestras autoridades, que para mí no son autoridades, para mí son servidores públicos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo creo que es importante que la gente sepa y que tenga esta información, ¿verdad? Hay mucha gente que en esta parte de San Luis de la Paz se ha organizado y tiene mucho conocimiento y mucha voluntad y vocación, Galo, para estar trabajando, sobre todo solucionando lo que debería de hacer pues los servidores públicos, la gente que administra la cosa pública. Entonces, pues no lo hace ni le ha tocado a la gente organizarse, ¿sí? Para defender y preservar la vida, preservar la salud y todos los derechos, ¿verdad? Alimentación, salud, seguridad. Bueno, es una zona bastante grande, el noreste del estado de Guanajuato, bellísima, ¿verdad? Pero necesitamos que saber qué es lo que está pasando y uno de los principales problemas de los que yo me di cuenta después de la defensa de ese megaproyecto de Chemours fue la falta de agua, ¿sí? Y bueno, pues también decirte que después de eso, pues tuvimos el apoyo de las organizaciones, como decía Fito, el doctor Fito, de CEDESA, después los colectivos de Salamanca,
REMA, ¿verdad? Que REMA es contra la minería. Y se amplió a un nivel federal, a un nivel nacional, hasta internacional, el asunto de Chemours. Y la verdad que fue un gran logro de la ciudadanía y eso a mí me da mucho gusto poder decirlo porque pues DuPont, te lo reitero, no es cualquier empresa y la gente pudo. Y entonces yo te quiero pues terminar con esto, Galo. Cuando la gente se organiza, informada y alza la voz y defiende sus derechos de la vida y del territorio, ningún gobierno o funcionario público, por más capital o empresa que tengan, no se puede, no se puede. La tierra es de quien la trabaja, ¿sí? Y hay que defenderla. Ok, no, tienes razón, Imelda. Pues entonces, pongámonos de acuerdo para seguir dando voz a la gente, ¿sí? A sus luchas, y vamos a informar de estos asuntos, ¿no? Nos vamos a meter nosotros en la región. La próxima, claro que sí, estoy hablando para poder tener a Chela aquí también y cuenta que este espacio es libre para que hablemos de todos estos temas y los que quieran, de las luchas que están emprendiendo para conservar su entorno. Pues sin más, Imelda, bueno, pues te mando un abrazo bien fuerte, te agradezco y seguimos en contacto para seguirle. Gracias a ti, gracias a ti, Galo, y gracias a tu audiencia que día a día se extienda más y se informe. ¿Sí? Te mando un abrazo. Claro. No, ayúdanos a correr la voz de que aquí estamos y que queremos que nos vean. Claro que sí, Galo. Cuídate mucho, Imelda. Un abrazo hasta allá. Gracias. Hasta pronto. Bueno, pues ella fue Imelda Hernández, de San Luis de la Paz, Guanajuato. Una zona muy importante para esa zona del estado y donde pasan muchas cosas que no se conocen en el resto del país, ¿no? Pero que vamos a ir hablando de ellas poco a poco. Bueno, ahora déjenme decirles que en esta semana hemos tratado de contestar sus comentarios a través de las redes sociales, pero tenemos algunos problemas y no hemos podido lograrlo. Ya les mandábamos un mensaje ayer diciéndoles que estábamos trabajando para poder solucionarlo. Entonces, en cuanto tengamos eso solucionado, vamos a poder contestar sus opiniones, sus mensajes en tiempo real. Ténganos de favor un poquito de paciencia, ¿sí? Lo vamos a hacer, estamos trabajando con mucho entusiasmo para poder estar más cerca de ustedes, que sientan que de verdad este es el espacio de ustedes en el que se tratan los temas que creemos que a ustedes les importan. Y pues siguiendo en esta línea, pues les comento que mañana vamos a tener a Edgar Cortés, que él es defensor de derechos humanos, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Nos va a platicar lo que están haciendo en ese instituto y lo que está haciendo él. Es un activista de muchos años y, en mi opinión, uno también de los más informados que hay en el país, ¿sí? También vamos a estar con Emma Aguado, desde San Luis Potosí, que nos va a informar de lo que está pasando por allá. Vamos a platicar con ella. Y posteriormente, también como les decía en la presentación de este programa el lunes, que nos importa mucho la cultura, bueno, pues vamos a empezar a tener algunos invitados y posteriormente de esta parte de la plática con Emma Aguado, vamos a platicar con Gwen Nael. Gwen es una escritora y pintora mexicana, o mexico-francesa, o francesa-mexicana, que escribe en nuestro portal de noticias Somos Más 99, y que es una entusiasta
muy sui generis activista. Yo le llamo así, aunque ya no lo considera así, pero bueno, me permito esa licencia. Y les comento que mañana vamos a tener una charla con ella a ver qué les parece. ¿Sí? Entonces nos vamos a ir un poquito largos mañana viernes, ¿sí? Porque vamos a tratar vamos a estar con estas 3 amigos, ¿sí? Y bueno, pues no me queda más que agradecerles, pedirles que si les gustan nuestros espacios que estamos abriendo nosotros, pues nos den like o nos difundan, corran la voz de que existimos, de que la gente que no nos conozca se entere, ¿sí? Y que los invito también a que nos apoyen con sus colaboraciones. Han aparecido ahí abajo algunas cuentas para que nos puedan apoyar, ¿sí? Acuérdense que el periodismo independiente, pues es eso, independiente, no depende de nadie, ¿sí? Lo único a lo que nos atenemos es a ustedes, es a nuestra audiencia, y sin ustedes no somos nada. Entonces, les pedimos su colaboración con el mejor de los ánimos. Creemos que los medios independientes son muy importantes, sobre todo ahora. Pues sin más, me despido deseándoles muy buena tarde, que estén muy bien. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Hasta pronto.